Para entender a Nuria Piera, primero hay que escuchar el eco de otra voz. Una voz que se negó a ser silenciada. Esa era la voz de su padre, José Enrique Piera Puig. Él era un periodista que llegó a la República Dominicana desde España. Llegó buscando un nuevo comienzo, un lugar para construir una vida. Pero encontró más que eso. Encontró una nación llena de gente vibrante y cálida, una tierra de sol y mar, pero también encontró una tierra atrapada en un ciclo de poder y represión, un lugar donde decir la verdad era un acto de valentía extrema. José Enrique no era ingenuo, sabía los riesgos, pero su compromiso con la verdad era más fuerte que su miedo. La historia de José Enrique es la historia de muchos inmigrantes. Personas que dejan todo atrás en busca de un sueño. Él llegó con la esperanza de trabajar en lo que amaba, el periodismo. Se estableció, formó una familia y se convirtió en una figura respetada. Su voz se escuchaba en la radio y se leía en los periódicos. Era una voz que informaba, pero también una voz que cuestionaba. En el contexto de la República Dominicana de los años 60, cuestionar era peligroso. El país vivía bajo la sombra de dictaduras pasadas y presentes. La democracia era frágil, las libertades, una promesa a menudo incumplida. José Enrique Piera Puig decidió que su papel no era solo observar, sino participar activamente en la construcción de un país más justo. Su llegada a la República Dominicana no fue un accidente, fue una elección. Podría haber elegido un camino más fácil, más seguro. Podría haber sido un periodista complaciente, uno que solo reportaba las noticias oficiales, uno que no molestaba a los que estaban en el poder. Pero esa no era su naturaleza. Para él, el periodismo era un servicio público. Era una herramienta para dar voz a los que no la tenían, para fiscalizar al poder, para defender la justicia y la libertad de expresión. Su historia es el prólogo indispensable para comprender la fuerza y la convicción que más tarde definirían la vida y carrera de su hija, Nuria. Él sembró la semilla. El legado de un padre a un hijo no siempre es material. A veces es algo mucho más profundo. Es un conjunto de valores. Es un ejemplo de vida. José Enrique le dejó a Nuria un legado de integridad, coraje y un amor inquebrantable por la verdad. Él le enseñó, sin saberlo, que el periodismo no es solo una profesión, es una misión, es una responsabilidad con la sociedad. Esta historia comienza con él, con su valentía en un tiempo de silencio. Porque para entender la lucha de Nuria Piera, es fundamental comprender el sacrificio de su padre. Un sacrificio que marcó el inicio de una larga y difícil batalla por la verdad en la República Dominicana. José Enrique Piera Puig no era un periodista común. Para él, la pluma no era solo para escribir. La pluma era su espada. Cada palabra que escribía, cada comentario que hacía en la radio, era un golpe contra la injusticia. Era un desafío a la opresión. Tenía una integridad a prueba de todo. En un tiempo donde muchos vendían su silencio, él ofrecía su voz de forma gratuita. No buscaba fama ni fortuna. Buscaba la verdad. Su compromiso era total. Dedicaba largas horas a investigar, a verificar datos, a hablar con la gente. Quería entender la realidad del país para poder explicarla con claridad. Su entrega era admirable y para algunos peligrosa. Su trabajo se caracterizaba por su rigor y su honestidad. No tenía miedo de nombrar a los responsables. Denunciaba la corrupción donde la encontraba. Señalaba los abusos de poder, sin importar quién los cometiera. Su periodismo era directo, incisivo. Era un faro en medio de una oscuridad informativa. Muchos ciudadanos confiaban en él. Sabían que José Enrique no les mentiría. Veían en él a un aliado, a un defensor de sus derechos. Esta conexión con la gente era su mayor fortaleza, pero también lo convertía en un objetivo claro para aquellos que preferían que la verdad permaneciera oculta. Su integridad era su escudo, pero también la razón por la que sus enemigos lo querían fuera del camino. La entrega de José Enrique iba más allá de su trabajo diario. Entendía el periodismo como una forma de activismo cívico.
Creía firmemente en el poder de la información para transformar una sociedad. Sabía que un pueblo informado es un pueblo libre. Por eso, no se limitaba a reportar los hechos. También los analizaba, ofrecía contexto, educaba a su audiencia sobre sus derechos y deberes como ciudadanos. Quería empoderar a la gente para que exigieran un mejor gobierno y una sociedad más justa. Su labor era la de un constructor de democracia, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Era un trabajo paciente, constante y lleno de riesgos. Muchos le aconsejaban tener cuidado. Le decían que estaba yendo demasiado lejos, que estaba tocando intereses muy poderosos. Pero él seguía adelante. Su conciencia no le permitía hacer otra cosa. Creía que callar era una forma de complicidad, y él no quería ser cómplice de la injusticia. Su entrega era una lección de ética profesional. Demostró que es posible hacer un periodismo valiente y honesto, incluso en las circunstancias más adversas. José Enrique Piera Puig eligió usar su pluma como una espada para defender la verdad. Y esa elección, noble y valiente, tendría consecuencias imborrables para él y para su familia. Para entender el peligro que corría José Enrique Piera, hay que entender el tiempo en que vivió. Era la época de Joaquín Balaguer, un periodo conocido como los 12 años. Un tiempo de aparente estabilidad económica para algunos, pero para otros, un tiempo de miedo. Una sombra larga y oscura se extendía sobre la República Dominicana. La crítica al gobierno no era bienvenida. La disidencia era castigada con severidad. Había una sensación constante de vigilancia. La gente hablaba en susurros. El miedo era una herramienta de control político. Y los periodistas, los que se atrevían a romper el silencio, estaban en la primera línea de peligro. El gobierno de Balaguer no toleraba las voces independientes, especialmente aquellas que denunciaban la corrupción o las violaciones a los derechos humanos. Existían grupos paramilitares y fuerzas de seguridad que operaban con impunidad. Las desapariciones forzadas y los asesinatos de opositores políticos y activistas eran comunes. Los periodistas que investigaban estos temas se convertían en enemigos del Estado. Eran etiquetados como comunistas o agitadores. Se les amenazaba, se les perseguía, se intentaba silenciarlos por cualquier medio necesario. El clima era de intimidación constante. Trabajar como periodista en ese ambiente requería un valor extraordinario. Las consecuencias para los periodistas eran terribles. Muchos fueron encarcelados. Otros tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas, y algunos, como el periodista Orlando Martínez, pagaron el precio más alto, fueron asesinados. Estos crímenes rara vez se investigaban a fondo. La impunidad era la norma. Esto enviaba un mensaje claro al resto de la prensa: no se metan con el poder. El objetivo era crear un periodismo sumiso, un periodismo que solo repitiera la versión oficial. Se buscaba la autocensura, que los propios periodistas, por miedo, decidieran no investigar, no preguntar, no publicar. Era una guerra psicológica contra la libertad de prensa. José Enrique Piera Puig conocía perfectamente este entorno. Él veía lo que les pasaba a sus colegas, recibía amenazas, sentía la presión, pero se negaba a ceder, se negaba a autocensurarse. Para él, el miedo no podía ser una excusa para abandonar su deber. Seguía adelante, consciente del riesgo, pero impulsado por su convicción. Vivir bajo la sombra del miedo de Balaguer significaba que cada día de trabajo era un acto de desafío. Cada artículo publicado, cada comentario en la radio, era una pequeña victoria contra la tiranía. Una victoria que, lamentablemente, lo estaba acercando a un final trágico. Fue una noche de marzo de 1970. Una noche que cambiaría todo para siempre. José Enrique Piera Puig estaba en su casa, con su familia, su esposa, Berna, y sus hijos, entre ellos una pequeña niña llamada Nuria. Era un momento de tranquilidad familiar, un refugio del tenso mundo exterior. Pero la violencia no respeta los refugios. Unos hombres llegaron a su puerta. Lo llamaron por su nombre.
José Enrique salió a ver quién era. No sospechaba que esos serían sus últimos pasos. No imaginaba que al otro lado de la puerta lo esperaba la muerte. Afuera, en la oscuridad, le dispararon 10 veces. Un acto de brutalidad calculado para silenciar su voz para siempre. El sonido de los disparos rompió la paz de la noche, rompió la paz de una familia. Berna corrió hacia la puerta. Lo que vio fue una escena de horror. Su esposo, el hombre que amaba, yacía en el suelo, sin vida. La luz de su vida se había apagado de la forma más cruel. El impacto para la familia fue devastador. Fue un golpe brutal e incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué a él? La respuesta era tan simple como terrible, por decir la verdad. Su asesinato no fue un crimen común, fue un asesinato político. Fue un mensaje enviado con balas para aterrorizar a todos los que se atrevieran a seguir su ejemplo. Para la pequeña Nuria, esa noche fue el fin de su infancia. El trauma de ver a su padre asesinado, de sentir el dolor y la desesperación de su madre, se grabó en su memoria para siempre. La seguridad de su hogar fue destruida. El mundo se convirtió en un lugar peligroso e injusto. El asesinato de su padre no fue solo la pérdida de un ser querido, fue la violenta intrusión del terror político en el espacio más íntimo y sagrado, la familia. La imagen de esa noche, el caos, el llanto, la ausencia repentina de su padre, se convertiría en una herida que nunca cerraría del todo. El impacto del asesinato de José Enrique Piera Puig resonó en toda la sociedad dominicana. Fue una demostración clara del precio de la valentía. Demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar los poderosos para proteger sus secretos. Su muerte dejó un vacío en el periodismo dominicano. Se apagó una de las voces más claras y valientes del país. Pero sus asesinos se equivocaron si pensaron que con su muerte habían ganado. No sabían que en el corazón de una niña pequeña, en medio del dolor y el trauma, estaban haciendo una promesa. La promesa de que esa voz no sería silenciada. La promesa de que su lucha continuaría. El trauma infantil es una sombra que te acompaña toda la vida. Para Nuria Piera, esa sombra tenía la forma de la noche en que mataron a su padre. La pérdida fue abrupta, violenta y sin sentido. Una niña no puede procesar un acto de tal brutalidad. Solo puede sentir el dolor, el miedo y la confusión. La ausencia de su padre se convirtió en un vacío constante. Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué nadie hizo nada? Esta herida emocional, profunda y dolorosa, se convirtió en una parte central de su identidad. Fue la herida que con el tiempo la transformaría. Crecer sin un padre es difícil. Crecer sabiendo que a tu padre lo asesinaron por sus ideas es una carga inmensa. Nuria tuvo que aprender a vivir con ese peso. Vio el sufrimiento de su madre, la lucha de su familia por seguir adelante. Vivió en un país donde los asesinos de su padre caminaban libres, protegidos por el mismo poder que él denunciaba. Esta injusticia palpable fue una lección temprana y dura sobre cómo funcionaba el mundo. Aprendió que la verdad y la justicia no se regalan. Hay que luchar por ellas. La herida no la destruyó. Al contrario, sembró en ella una semilla de indignación y un deseo profundo de entender. La herida emocional la hizo diferente. Mientras otros niños se preocupaban por juegos, Nuria se enfrentaba a las complejidades del duelo y la injusticia. Esta experiencia la hizo madurar rápidamente. La hizo más observadora, más sensible al dolor de los demás. La herida le dio una perspectiva única, le enseñó a ver más allá de las apariencias, a cuestionar las versiones oficiales. La ausencia de respuestas la obligó a buscar las suyas propias. Esa búsqueda se convirtió en el motor de su vida. La herida no era solo una fuente de dolor, era también una fuente de preguntas. Y esas preguntas necesitaban respuestas. Con el paso de los años, la herida comenzó a transformarse. El dolor seguía allí, pero ya no era paralizante. Se convirtió en una fuente de fuerza,
se convirtió en una armadura. Nuria comprendió que la mejor manera de honrar a su padre no era odiando a sus asesinos, era continuando su trabajo. La herida que le dejó el trauma de su infancia no la convirtió en una víctima. La forjó en una guerrera armada no con odio, sino con un propósito claro. Una guerrera dispuesta a entrar en el mismo campo de batalla donde su padre había caído, para luchar por los mismos ideales. Hay un momento en la vida en que el dolor se transforma. Deja de ser una carga y se convierte en combustible. Para Nuria Piera, ese momento fue decisivo. El inmenso dolor por la pérdida de su padre se canalizó en una determinación inquebrantable. Entendió que su camino no podía ser otro. Tenía que seguir la lucha que su padre había comenzado. Elegir el periodismo no fue simplemente una elección de carrera. Fue aceptar una misión. Fue recoger la espada que su padre se vio forzado a soltar. Fue una forma de asegurarse de que su sacrificio no hubiera sido en vano. Su dolor personal se convirtió en una causa pública. La decisión de ser periodista fue un acto de valentía en sí mismo. Significaba entrar voluntariamente en un mundo que le había arrebatado a su padre. Significaba enfrentar los mismos peligros, los mismos enemigos. Muchos en su lugar habrían elegido un camino más seguro, lejos de la política y la controversia. Pero Nuria no. Ella sentía un llamado, una responsabilidad. Sabía que tenía que usar su voz para hacer las preguntas incómodas, para investigar lo que otros querían mantener oculto. Su determinación era su escudo. La memoria de su padre era su guía. Su objetivo era claro: hacer el tipo de periodismo que su padre habría admirado. Su formación como periodista fue rigurosa. No se apoyó en su apellido ni en su trágica historia. Trabajó duro para aprender el oficio, para dominar las técnicas de investigación, para entender la ética de la profesión. Sabía que para enfrentar a los poderosos necesitaba estar preparada. Necesitaba ser impecable en su trabajo. Cada reportaje, cada entrevista, era un paso más en su misión. Estaba convirtiendo su dolor en acción. Estaba transformando su tragedia personal en una herramienta para el cambio social. Ya no era solo la hija de José Enrique Piera. Estaba construyendo su propio nombre, su propio legado. La determinación de Nuria se hizo evidente desde el principio de su carrera. No eligió el periodismo de entretenimiento ni las noticias suaves. Se fue directamente al corazón de los problemas del país. Comenzó a investigar la corrupción, el abuso de poder, la injusticia social. Los mismos temas que le costaron la vida a su padre. Pero ahora, los tiempos habían cambiado un poco. La democracia, aunque frágil, ofrecía más espacio para la crítica. Y Nuria estaba dispuesta a usar cada centímetro de ese espacio. Su dolor le dio la fuerza para no tener miedo. Su determinación la convirtió en la periodista que la República Dominicana necesitaba. Nuria Piera no es solo una periodista, es una institución. A lo largo de las décadas, se ha convertido en el referente del periodismo valiente en la República Dominicana y más allá. Su programa, Nuria, Investigación Periodística, se convirtió en una cita obligada para millones de personas. Cada semana, los ciudadanos esperaban ver qué nuevo caso de corrupción o injusticia sacaría a la luz. Su nombre se convirtió en sinónimo de verdad. Para la gente común, ella es una heroína, una defensora. Para los corruptos y los que abusan del poder, su nombre es motivo de temor. Saben que si Nuria está investigando, sus secretos no estarán seguros por mucho tiempo. Su legado está construido sobre investigaciones concretas que han sacudido al país. Ha destapado escándalos de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Ha denunciado a empresarios y políticos que se creían intocables. Un ejemplo memorable fue su investigación sobre la venta irregular de terrenos del Estado, o sus reportajes sobre la malversación de fondos en instituciones públicas. No se detiene ante nadie. Su trabajo ha llevado a investigaciones judiciales, a la destitución de funcionarios e incluso a condenas. Cada caso que presenta está respaldado por pruebas, por documentos,
por testimonios. Su rigor profesional es su mejor arma. Su valentía y su excelencia profesional han sido reconocidas con numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Ha recibido el prestigioso Premio Internacional de la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, entre muchos otros. Pero para ella, el mayor reconocimiento es la confianza del público, es saber que su trabajo tiene un impacto real en la vida de la gente, es ver que sus investigaciones ayudan a crear una sociedad más transparente y justa. Estos premios no son solo para ella. Son un reconocimiento a la importancia del periodismo de investigación en una democracia. El legado de Nuria no es solo profesional, también es ético. Ha demostrado a generaciones de periodistas que es posible hacer un trabajo honesto y valiente sin venderse. Ha creado un estándar de excelencia. Ha enseñado que el periodismo debe estar al servicio de la ciudadanía, no del poder. Su lucha no ha sido fácil. Ha enfrentado amenazas, campañas de desprestigio y presiones de todo tipo, pero nunca ha dado un paso atrás. Sigue adelante, con la misma determinación que la impulsó desde el principio. Nuria Piera es la prueba viviente de que el legado de su padre no murió con él. Al contrario, floreció y se hizo más fuerte. La historia de Nuria Piera y su padre nos obliga a hacer una reflexión profunda. Nos pregunta cuál es el precio de la verdad. Para José Enrique Piera Puig, el precio fue su vida. Para su familia, fue un dolor que dura para siempre. Este es un precio terriblemente alto, demasiado alto. Nos recuerda que en muchas partes del mundo, decir la verdad no es un derecho garantizado. Es un acto de heroísmo que puede costar todo. La verdad tiene enemigos poderosos. Enemigos que prefieren la oscuridad del silencio y la mentira. La lucha por la verdad es, por lo tanto, una batalla constante y peligrosa. Pero la historia de Nuria también nos muestra la otra cara de la moneda. Nos muestra el inmenso poder de la verdad. Una sola voz valiente puede desafiar a un sistema entero. Puede despertar la conciencia de una nación. Puede inspirar a otros a no tener miedo. El trabajo de Nuria ha demostrado que, aunque el precio de la verdad es alto, el costo del silencio es aún mayor. El silencio permite que la corrupción crezca, que la injusticia se normalice, que la libertad se pierda. La verdad, aunque dolorosa, es la única base sobre la que se puede construir una sociedad justa y democrática. La vida de Nuria Piera es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Es la historia de cómo una persona puede transformar la peor de las tragedias en una fuerza para el bien. Ella tomó el dolor más profundo y lo convirtió en su bandera. No permitió que el miedo la paralizara, no permitió que el odio la consumiera. En su lugar, eligió el camino del coraje, la integridad y el servicio. Demostró que una sola persona, armada con la verdad y la determinación, puede realmente cambiar el curso de una nación. Puede obligar a los poderosos a rendir cuentas. Puede dar esperanza a los que no la tienen. Al final, la lección más importante que nos dejan José Enrique y Nuria Piera es sobre la valentía. La valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Es defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso. La historia de esta familia es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos inspira a valorar y defender la libertad de prensa, a exigir la verdad a nuestros líderes y a no subestimar nunca el poder que tenemos como individuos para marcar la diferencia, porque una sola voz, cuando dice la verdad, puede resonar más fuerte que un ejército y puede iluminar el camino para toda una nación.